Muchas gracias, Carlita, te agradecemos realmente. Sabemos que eres una profesional de muy alto nivel y de mucho prestigio. Y por favor, cuando tú quieras, puedes empezar. Estaremos atentos a tu ponencia, que me parece que es muy importante en estos momentos, realmente que es uno de los aspectos más críticos que hay y que vas a tratar. Así que te doy la bienvenida en nombre de toda la comunidad y por favor, puedes empezar tu presentación magistral. Muchas gracias, Eddie. Bueno, primero que nada, mi agradecimiento a Eddie, a Cristian, a todo el equipo de Gestum y también a felicitarlo nuevamente por el premio que está ahí y prácticamente lo estamos viendo en vivo cómo va a recibir su premiación. Así que, excelente. Gracias, Carlita. Bueno, y también mi agradecimiento a todas las Muchas personas gracias. que nos están acompañando. Me voy a servir de una PPT que he preparado, es corta, pero la vamos a utilizar como una herramienta de apoyo para poder eh, ordenar un poco la emanación de la charla. Vamos a hablar sobre las obras públicas paralizadas. La Contraloría ha sacado el 22 un nuevo reporte y como todos los años y como siempre sucede, el diagnóstico permanece latente, vigente, pero las soluciones escasean. Y yo creo que ya es un momento en el que todos los que estamos tanto en la academia, en el sector privado, en el sector público, los ciudadanos en general, tenemos que empezar a exigir cambios, porque de lo contrario, lamentablemente seguiremos diagnosticando sin mayor acción. Y yo creo que ya el Perú merece más. Entonces, ¿por qué es importante la inversión pública? Yo vengo del sector público, en paralelo a que estuve en la academia, inclusive desde antes de mi carrera, por lo menos he estado cerca de 17 años en el Estado, 14 de ellos en el MEF, y hay una visión muy marcada de qué es la inversión pública cuando uno está en el rector o en el Ministerio de Economía, y de cómo su importancia recae básicamente en una herramienta para mover el crecimiento económico, el PBI. Yo creo que un reflejo de eso lo hemos estado viendo en todos los últimos planes de estímulo económico, incluido todas las versiones del Compunche Perú que hemos visto este año. Y en este plan Unidos actual que acaba de sacar el ministro de Economía, Alex Contreras, si bien se fortalece más el tema de promover por fin la inversión privada y ya no pensar que empujando el gasto público se va a hacer crecer la economía o salir de la recesión, igual se siguen hablando de proyectos que están trabados y que hay que destrabar. Entonces, una forma que yo suelo empezar las charlas y que me gustaría hacerlo con ustedes es, ¿por qué hacemos inversión pública? ¿Por qué nos dedicamos a esto? Cuando uno pone un colegio, uno construye el colegio público pensando en mover la economía, uno construye el colegio público pensando en que se incremente la industria del cemento, en hacer crecer el PBI, en generar trabajo temporal. No, ¿verdad? Pero sin embargo siempre es lo que los gobernantes nos dicen, vamos a hacer crecer la inversión pública para generar todo esto. Bueno, todo esto son consecuencias de la inversión pública, pero no es su finalidad. Uno construye el colegio para prestar un servicio educativo, para atender una necesidad, un derecho que esté en la Constitución. Todo lo demás, la generación de empleo, la generación de crecimiento, el movimiento del PBI, la cadena de pagos, etc., son consecuencias de, pero no es la razón de ser. Y yo creo que ahí está el key, porque el día que todos recordemos por qué hacemos la inversión pública, vamos a dejar de medirlas en términos financieros o monetarios o de impacto o de utilizar impacto en la economía, ¿no? O de utilizarla como una herramienta en una lógica económica y más bien vamos a empezar a medirlo en términos de servicios prestados, en términos de satisfacción de la ciudadanía, en términos de reducción real de brechas con indicadores que orienten a eso y no indicadores que orienten a cuánto se ha gastado, cuánto queda pendiente de ejecución presupuestaria, con todo lo que eso esconde, ¿no? Y cuando hablamos de las obras paralizadas, entonces es importante hablar de ellas no únicamente por el tema de toda la plata que se podría generar o los puestos de trabajo paralizados que podrían estar latentes si es que se continúa la construcción de la obra o su impacto en la economía. Esa es una visión, yo entiendo, macroeconómica y de estrategia del MEF, pero esa visión es la que nos tiene tan alejados de la ciudadanía. Hay que hablar de los proyectos paralizados para entender
por ende, cuántas necesidades no están siendo atendidas. Y vamos a ver que no es menor, que donde más obras paralizadas hay todos los años, siempre es el mismo diagnóstico, es donde se presentan con mayor facilidad los conflictos sociales. ¿Por qué será? ¿Qué relación habrá? Bueno, es que la inversión pública tiene por finalidad dotar al Estado de los activos que se necesitan para la prestación de los servicios que realiza, ya sea directa o indirectamente, ya sea a través de las obras públicas tradicionales o de las asociaciones público-privadas o de las obras por impuestos. Todo el abanico para ejecutar una obra pública o una infraestructura pública, llámese G2G, llámese núcleo ejecutor, llámese obras por impuestos, llámese asociación público-privada, llámese contratación del Estado, llámese convenio de administración de recursos, llámese administración directa, todas son formas de ejecución de inversión pública, todas, ¿no? Salvo en el caso de las APPs cuando son autosostenibles, porque las cofinanciadas, que son la mayoría, pasan por el InvierTP, es inversión pública. Todo lo demás son modalidades, formas, el abanico que tenemos para realizar, materializar la inversión pública. Pero entonces la inversión pública es lo que está de trasfondo de todo esto. Es tan inversión pública dotar a los bomberos de equipamiento como construir un hospital público o construir un aeropuerto mediante una APP, ¿verdad? O hacer reposiciones de activos. Todo eso es inversión pública. Todo se engloba en el concepto. Entonces, ¿para qué nos sirve la inversión pública? Para dotar al Estado de los activos que necesita para prestar los servicios. ¿Y por qué es importante la correcta ejecución de la inversión pública? Bueno, ahí la tenemos en la fotografía. La población expectante de que correctamente se haga la obra en términos de velocidad, de calidad, ¿verdad? De cobertura para recibir los servicios que necesita. Si no hay una correcta gestión de la inversión pública, ¿qué es lo que pasa? A la interna de cada entidad, cada oficina funciona de forma fragmentada. Si el proyecto es grande y participan más de una unidad ejecutora, más entidades públicas, en mi experiencia, más grande el proyecto, mayor descoordinación, más rápido se te traba. Entonces, tener herramientas colaborativas de gestión es un tema clave para evitar justamente entramparnos en los proyectos. Yo he sido MEF, ya les he dicho, por 14 años. 11 en el rector de la inversión pública, hicimos la norma de las APPs, hicimos la norma de las obras por impuestos, y después pasé 3 años al despacho ministerial y fui asesora de 4 ministros de Economía. A mí me queda clarísimo que si los rectores no conversan entre ellos las normas de los sistemas administrativos, y el MEF lidera 6, es rector de 6 de los 11 sistemas, ¿de qué manera podemos esperar que los operadores en los 3 niveles de gobierno las puedan aplicar articuladamente? Si los plazos de contratación del Estado no calzan con los plazos del presupuesto, que no calzan con los plazos del InvierTP, que no calzan con los plazos de las APPs, que no calzan con los plazos del CIAF, y a su vez esto no calza con los plazos de otro sistema que es la Contraloría, y si hay deuda no calza con la deuda, ¿cómo esperamos que los operadores en el gobierno nacional, gobierno local, gobiernos y regionales puedan articular lo que los rectores no articulan? Si no tenemos ni una sola charla articulada donde estén todos los rectores explicando en base a un ejemplo cómo hacer todo el proceso de todas sus normas en conjunto, que es como en la vida real se aplican, y para cada proceso, cada sistema le da un nombre diferente, pero que es lo mismo. ¿Cómo esperamos que en los 3 niveles de gobierno las cosas funcionen? Una de las clases que más les gusta a mis alumnos normalmente es cuando plumón y pizarra, y empezamos. Esto que acá se llama así, en este sistema se llama así, y aquí tiene este plazo y acá tiene este plazo. ¿Qué tienes que hacer? Va por acá, no te olvides de esto, que si no te cae la Contraloría, todo junto, porque eso es lo que nadie les dice. Eso también es gestionar. No solo es el trabajo colaborativo súper sofisticado del cual todos venimos hablando y todos promovemos para las grandes obras. También es saber aplicar concretamente los sistemas y no trabarte ahí. Y ahí viene gran parte del problema. Cuando vemos acá qué cosa es la inversión pública, en la lámina ustedes pueden ver proyectos de distintos sectores, de distintos niveles de envergadura y ejecutados de distinta manera. El primero es el típico proyecto que es el que más abunda en el país, que es de agua y saneamiento. Son la mayor cantidad de obras que hacen las municipalidades por contrataciones del Estado. El segundo es un colegio que se hizo por obras por impuestos. Y el tercero es una autopista que es una APP cofinanciada. Todos son inversión pública. Estamos. Perdón, tengo levantada la mano de Cristian, ¿sí?
Sí, Carlita, me piden por favor si lo puedes poner en modo presentación. Estás solamente compartiendo la PPT. No sé cómo hacerlo porque me sale la línea del Zoom acá abajo. Entonces no sé cómo sacar cómo hacer para que se vea en modo, Ah, porque me sale acá abajo la franja negra del Zoom, que está justo encima de donde tendría que darle clic para que salga en visión amplia, ¿no? Toda la diapositiva. O si no la dejo de compartir, la amplío y la vuelvo a a compartir ver, ya grande. A ver, uy, el tema es que cuando hago eso no puedo compartirla porque me sí, si no, saca dale, de seguimos. Zoom. Ay, me van a No, disculpar, generación X tratando de entender el Zoom. no hay problema, si no, Pero, seguimos y bueno, ya después las preguntas van a ir ahí acomodándose. Dale, Carlita, seguimos. ya, genial. A ver, entonces estaba un poco comentándoles que todas estas son formas de inversión pública ejecutadas de distinta manera por distintos niveles de gobierno, con distintos niveles de participación público-privada. Alguna es obra pública, pero hay una contrata que está ejecutando a través de contratación del Estado, otra tiene las obras por impuestos y otra hay repartición de riesgos y de financiamiento, como es la PP cofinanciada. Todo está dentro del abanico del mundo de la inversión pública. Pero ¿por qué es importante? Entonces nos vamos un poco al discurso oficial. Yo ya les he comentado por qué es importante desde mi óptica, que es una óptica vinculada a la finalidad del invierte PI de la inversión pública, dotar al Estado de los activos que se necesitan para la prestación de los servicios. ¿Qué servicios? Pues ahí deberían ser aquellos que impactan de mayor manera en la generación de valor social, en la reducción de las brechas sociales. No obstante, si ustedes ven el discurso oficial, siempre se empieza por las beneficios tangenciales o secundarios y no por la raíz de la razón de ser, el core de la inversión pública. Miren ustedes, si es algo de saque, pero sin embargo, no obstante ello, siempre se reconoce la importancia de la inversión pública. Para los que hemos estado en el poder ejecutivo o vinculados al tema económico, hay dos documentos que son los más importantes en materia de economía y que todos esperan todos los años. El primero es la ley de presupuesto, ¿verdad? Todas las entidades públicas están pendientes de sus proyectos de la ley de presupuesto. Pero ¿cuál es el segundo? El marco macroeconómico multianual. Todos estamos pendientes en abrir para leerlo, su autorización, ¿verdad? Entonces el marco, todos los años lo publican con un horizonte trianual de cómo va a venir la economía, de una mirada hacia futuro, de cómo puede impactar el movimiento interno y externo de la economía y por lo tanto en cuánto se proyecta que va a ser el presupuesto del año siguiente, ¿no? Esa es la importancia. ¿A cuánto va a llegar la torta del año siguiente para repartirla en la ley del presupuesto? En el marco siempre se reconoce la inversión pública como un tema clave. ¿Por qué? Miren ustedes el marco del 21. Porque influye favorablemente, nos dice el MEF, en el nivel de la actividad económica y el crecimiento de corto y largo plazo, ¿no? La visión bien MEF de la inversión pública, ¿no? Bueno, es su rector y lo ve siempre orientado al tema de su impacto en la economía. También lo es por el desarrollo del capital humano. Ahí está, yo habría empezado por acá. Por el desarrollo del capital humano, por ejemplo, a contar con una infraestructura pública de calidad, como carreteras y puentes, se facilita la producción y el comercio, lo que crea oportunidades económicas para el trabajo y la educación. También porque impacta en la reducción de brechas sociales. Infraestructura adecuada en agua, saneamiento, escuelas y hospitales mejoran la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos. Ya, naturalmente, si tú pones de un lado un colegio y de otro lado pones un hospital y en medio pones una carretera, y estás permitiendo que las personas que están en una localidad donde no está el colegio, pues puedan acceder a otro sitio donde sí van a encontrar el servicio educativo y viceversa respecto del servicio de salud. Y alrededor de cada uno de estos vas a empezar a encontrar imprentas, restaurantes, comercios y a lo largo de la carretera también. Entonces, una visión articulada de desarrollo con una lógica territorial, ¿no? Eso es un poco lo que se busca impulsar. No obstante, en la práctica no tenemos mucho una visión territorial, encontramos las carreteras que llevan de un punto muerto a otro punto muerto, no tenemos una visión de desarrollo en conjunto a través de una serie de inversiones públicas que lleguen a un espacio geográfico para generar desarrollo de forma articulada y con cronogramas de implementación más o menos articulados, eso no.
no se ha visto, pese a que en el Perú han habido sendos esfuerzos por lograrlo, por ejemplo el FONIE, pero no tuvo mayor impacto. Las brechas de acceso básico a infraestructura de largo plazo ascienden, de acuerdo al Plan Nacional de Infraestructura que sacamos en el 19, a 110.000 millones de dólares. Esta brecha de 110.000 millones de dólares es una brecha, como digo, de acceso, no es una brecha de calidad. No es la calidad del agua, no es la calidad del servicio, es la posibilidad de acceder a tenerlo, con independencia de su calidad. Y esta brecha es del 2019. Tuvimos luego un Plan Nacional de Infraestructura del 2022 que actualizó la lista de proyectos, pero mantuvo la brecha. Y nos dijo ese Plan de Infraestructura del 2022 que uno de los retos pendientes era actualizar esa brecha del 19. Esta brecha del 19 es una brecha prepandémica, es una brecha que ya creció, porque en la pandemia se agudizaron las brechas sociales. Es una brecha pre-Yaku, ¿no? El ciclón que tuvimos en el norte del país, que también ha causado una serie eh, de, de- de afectaciones que aún no se logran superar y que han hecho retroceder un poco el nivel de la situación en cuanto a infraestructura pública en el norte del país. Esta brecha ya no es la brecha actual, no tenemos el diagnóstico de la foto actual. Y sin embargo, ¿en qué recaía? Miren ustedes, principalmente se concentraba en transporte, en saneamiento, salud y agua, entre otros. Es decir, en los servicios más básicos, ¿no? Todos sabemos, inclusive no está ahí la brecha educativa, pero la brecha de infraestructura adecuada en los tres niveles de en los tres niveles educativos, esto es inicial, primaria y secundaria, está por encima del 98%, el 99% prácticamente la brecha no educativa, de infraestructura educativa. Entonces, imagínense nuestras brechas. Nos dijo también ese marco del 2021 que lo que se iba a buscar era impulsar la ejecución de obras públicas apuntando a una mejora en la calidad. Para ello se busca articular la programación multianual con el planeamiento estratégico, o sea, se presupone que ese plan y el planeamiento estratégico funcionan adecuadamente para en base a eso, no en base a los objetivos estratégicos, la misión de la entidad, poder armar una cartera trianual de proyectos que respondan a cómo lograr esos objetivos. Si no hay planeamiento, tu programación multianual ya no responde a sus objetivos estratégicos. Bueno, de ustedes pueden reflexionar un poco con qué frecuencia escuchan hablar de ese plan en nuestro país. Casi no se escucha, ¿no? Entonces, tenemos ahí un primer tema que iba a ser el primer enfoque y realmente fue, si ustedes recuerdan, el 2016 el discurso político por el cual se derogó el SNIP para implementar el INVIERTP, articulación con las brechas, pero el tema es que si la brecha no la cuantificas, ¿cómo haces? También se habla de mecanismos ágiles como el BIM, como las PMOs, los contratos NEC, y de esto sí hay un cierto avance, tuvimos los Juegos Panamericanos, experiencias un tanto disímiles, hay unos primeros proyectos pilotos que se están lanzando en el marco del Plan BIM Perú, hay algunas PMOs que están empezando a caminar. Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, lo sacamos en el 19, se actualizó en el 22 y no se le hace mayor seguimiento. ¿Qué nos dijeron en el marco macroeconómico multianual del 2022? Para que vean que no es cosa aislada, es de todos los años. Que es como uno de los principales lineamientos de política fiscal, ¿no? Política fiscal, política de cómo vas a manejar el gasto público, de política fiscal, impulsar la inversión pública de calidad. No es la estatua de Pedro Suárez Vértiz de Arena Hash, es la inversión que quiere hacer el alcalde ahí, ¿no? Que sale en los medios, no, es inversión pública de calidad, basada en cierre de brechas de infraestructura con una adecuada gestión y con un aprovisionamiento de servicios sostenible en el tiempo. Nuevamente nos habla, y está el marco orientador, de que tenemos que buscar la calidad, la gestión, la sostenibilidad, la operación y el mantenimiento debidamente previstos, el funcionamiento. Todo esto ya viene estando escrito. En ese mismo marco, en el siguiente, en el 2023, el marco macroeconómico multianual del 23 al 25, también incorpora la inversión pública como un elemento clave y nos sigue hablando de mecanismos colaborativos y ágiles, nos habla de los G2Gs, del BIM, de las PMOs, sigue todo esto en el discurso, mencionan un poco a la ARC, quizá ahora repensarían si ponerlo o no como un ejemplo de éxito a la luz de lo ocurrido, pero bueno, ahí hay todo un debate. Pero no obstante, seguimos en la lógica de mejorar cómo gestionar
para poder terminar de ejecutar a tiempo, con calidad, con suficiencia y lograr una prestación sostenible en el tiempo del servicio. Todo esto está en el discurso político. En agosto, el ministro de Economía nos dijo que el PBI, en realidad el crecimiento, la proyección de crecimiento del PBI para el 23 iba a ser de 1.1. En un país acostumbrado a crecer 3% y donde tu proyección era de 2.5, bajar a 1.1 es duro. Y más hay muchas think tanks y muchas, hay hasta bancos, ¿no? Que ya nos dicen que su proyección es de 0.7. Algunos dicen que hasta negativo. Entonces, algunos dicen que 1.1 es optimista, pero es prácticamente no es crecer. Frente a esto, en agosto de este año, se nos dijo que la inversión pública iba a ser un soporte importantísimo ante este escenario para el crecimiento de la economía. Claro, hay que ver, si el sector empresarial tiene, el año pasado tuvo un crecimiento de 0% de inversión privada, en la lógica del MEF, ¿qué es lo que quedaba? Mover la aguja de la inversión pública para de esa manera generar un poco de movimiento económico y darle alguna cierta continuidad a la cadena de pagos y generar algo de crecimiento. Lo cierto es que si la inversión privada no confía y no hay crecimiento privado y tu inversión pública se te anda paralizando, no viene bien gestionada, viene con constantes dificultades para llegar finalmente a algún funcionamiento, tu estrategia no va a caminar como lo estás esperando. Y ese es un poco el escenario, ¿no? Entonces, ante el repliegue de la inversión privada y ante la recesión y el 1% de crecimiento, el MEF dijo, bueno, la inversión pública va a ser un soporte importante, vamos a dar una mayor asignación presupuestal histórica, ¿no? Este discurso del MEF, dar más presupuesto equivale entonces a que va a ejecutar mejor, ¿no? Al que no puede gastar 5 ahora le das 10 y esperas que solo por darle ahora 10 ejecute lo que no podía ejecutar antes, que haga lo que no podía con 5. Si no puedo manejar 5, ¿qué me das 10? Tiene que ir acompañado de algo más, pero bueno, mayor asignación de recursos, se habla de capacitaciones y asistencias técnicas, que es positivo, pero como dicen algunos, tiene que ir más allá de colgar el webinar en la web. Se habla del Plan Nacional de Infraestructura, la liberación de interferencias y el distrae, ¿no? Nuevamente está la lógica de generar movimiento, que no se paralice en la ejecución, buscar una gestión que te permita concretar la obra y ponerla en funcionamiento. También se nos dijo en agosto de este año que entre los principales lineamientos de política fiscal del 24-26 iba a estar impulsar la inversión pública de calidad y fortalecer su gestión. Ven cómo el tema de la calidad, de la gestión, del sostenimiento, del destrave son cosas que están continuamente en el discurso. Y esta lámina ustedes la recordarán de cuando Curboneo asumió el Ministerio de Economía ya hace un año, ¿no? En el tercer trimestre del 2022. En ese momento, miren cuál era la preocupación. El crecimiento del 2022 no iba a ser de 3.6, sino de 3.3. Para explicar 0.3 de caída de la economía, se armó todo un plan de estímulo que luego se volvió el Compunche Perú 1 y 2. ¿Y a cuánto iba a llegar la economía en el 23? El crecimiento 3.5. Ahora estamos en 1.1 y algunos dicen que es optimista, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, para explicar ese 0.3, se lanzó estos ejes de política económica que luego se volvieron el cimiento sobre el cual se construyeron el Compunche Perú 1 y 2, que siguen vigentes porque el Plan Unidos del MEF que acaba de sacar la semana pasada es complementario, coexiste, convive con los compunches que se basan en lo que tenemos en la lámina. Y los tres ejes que tenemos en la lámina, si afinan ahí el ojito, van a ver que hay uno que se llama el eje 2, aceleración de la inversión pública, que contiene medidas para ampliar el financiamiento de proyectos de rápido impacto. ¿Qué es rápido impacto? Rápido impacto es un megaproyecto. Rápido impacto es un proyecto que te genera el mayor valor social. Rápido impacto podrá ser las pistas rotas de los alcaldes y que luego las parchan. Rápido impacto serán las obras chiquitas, ¿verdad? Pero claro, estás pensando en generar movimiento, aunque sea chiquito, residual, para lo que se necesita realmente y no tanto en las brechas principales del país. Es bueno que se haga esto, pero que no se abandone los proyectos más grandes. Mayores recursos para las zonas rezagadas, reactivación de obras paralizadas. Eso estaría bueno si es que las zonas rezagadas, adicionalmente a darles más recursos monetarios, se le diera más recursos en términos de capacitación de personal y acompañamiento de asistencia técnica.
Darle plata por sí solo a una entidad no va a hacer que la entidad haga mejor las cosas. La plata nunca ha sido un problema en nuestro país. Todos los años devuelven al tesoro público, todas las entidades dinero. Reactivación de obras paralizadas, sí, es parte de lo que vamos a conversar. Y si ustedes miran hacia el costado, reimpulso del gasto privado, miren, ve la primera, destraba de infraestructura. ¿Qué gasto privado puede ser ese? ¿El Hotel Los Delfines, el Marriott, el Cineplan, la cadena de cines? ¿Qué inversión de infraestructura puede destrabar el Estado? La pública, que tiene participación privada. Por lo tanto, ¿eso dónde va? En el segundo eje, inversión pública. La siguiente, optimizar el mecanismo de obras por impuestos. Las obras por impuestos que son una forma de ejecutar inversión pública. ¿Dónde va? En la siguiente, ¿verdad? Porque los que se dedican a hacer obras por impuestos lo hacen por responsabilidad social empresarial. Con eso no van a generar su rentabilidad económica, o es que, por decir cualquier banco, el Interbank o la IB o Miquito o Yogo Gloria, se dedican a construir baños, colegios y puentes. Y de ahí no sacan sus ingresos. Eso realmente es responsabilidad social empresarial y hay un repago después del Estado al Tesoro Público por los impuestos que no se cobraron. Entonces esto va en el segundo eje. Tercer eje, recuperación de la confianza, los G2Gs. Con el G2G tú recuperas la confianza de tu mercado peruano empresarial o del mercado empresarial extranjero. Con el G2G recuperas la confianza, es obra pública que la estás haciendo sin pasar por contratación del Estado. No veo de qué manera, pero lo que sí veo es que eso va en el eje 2. Entonces, como están viendo, los puntos principales del eje 1 y del eje 3 son inversión pública y hay todo un eje de inversión pública. Una vez hice una broma, mejor me ponían un solo eje que se llame inversión pública y otro que se llame otros. Compunche Perú, miren el resumen, otra lámina oficial del MEF. Protección social, bonos. A punta de bonos nos movemos la economía. Impulso y destrave de las inversiones. Destrave de inversiones, obras paralizadas, infraestructura pública. Y ahí al costado tenemos, por si nos queda una duda, de que están hablando de inversión pública, de infraestructura. El Plan Unidos ya apunta un poco más al sector privado, eso sí, ¿no? Pero este plan recién se ha lanzado hace 1 o 2 semanas y sus efectos potencialmente se calcula que se verán entre marzo y abril. Entonces, dada la prioridad que tiene, ya hemos visto en el discurso oficial, la inversión pública y que sigue siendo ministro tras ministro, presidente tras presidente, parte clave de cómo afrontar la situación económica y cómo reimpulsarla, es un tema también medular hablar de que, bueno, si ese es tu objetivo, si esa es tu prioridad, tu discurso, ¿cómo vas en los hechos? A ver, tu ejecución, dicen todos, ¿no? Yo no soy muy amiga de andar midiendo la ejecución como un indicador de avance. Yo soy más amiga de andar midiendo la prestación del servicio como un indicador de avance. Pero vivimos en, lamentablemente, el país donde celebran las adjudicaciones y contratos suscritos, pero ya rara vez celebramos la inauguración de algo, que ya no inauguramos. Entonces hay que ver por qué no inauguramos para solucionarnos, no hay que lamentar solamente. Pues vamos a mirar. De acuerdo a este comunicado oficial del MEF, ustedes tienen ahí de la Oficina de Comunicaciones, de octubre del 2021, la ejecución de la inversión pública alcanzó los 25.000 millones de soles al mes de septiembre, lográndose la ejecución más alta en los últimos 20 años. Era un récord histórico. Esta noticia, recuérdenla, porque es de octubre del 2021 y nos hablaba de un récord en los últimos 20 años. 2 semanas después, el diario Gestión. Hasta ahora se gastó menos del 50% de recursos para la inversión pública. A ver, si no fuera si no hubiera yo visto este tema por años y fuera una ciudadana que lea ambas noticias, yo digo, hay algo que no calza. ¿Por qué aquí me dicen récord histórico en los últimos 20 años y 2 semanas después me dicen no has hecho ni la mitad, no has gastado ni la mitad de toda la plata que tenías prevista? ¿Qué pasa si les digo que ambas noticias son verdad? De ahí entra la importancia de los comunicadores y los politólogos, ¿eh? Mientras que en una noticia estás hablando de cifras presupuestales, en la otra de cifras monetarias, en la otra estás hablando de porcentajes. Toda esta cifra de acá equivale al 50%. Por lo tanto, hay una cifra equivalente que no se está usando a 3 meses de que se acabe el año. Esto nos demuestra cómo no necesariamente es un tema ausencia de recursos.
La función transportes, que es la que más presupuesto tiene para inversión pública, tiene una base de 49.8%. Salud, recuerden que en el 21 estábamos en plena pandemia, tiene una ejecución más lenta, pues gastó solo el 40%. Y ya estábamos el 13 de octubre, ¿no? A un par de meses que se acabe el año. Perdón, tenía una manito levantada. Tenemos un comentario, por favor. Hola, buenas noches. Eh, nada, era una consulta, pero la contestaste sola en tu exposición, porque justamente hablaste de la falta no sé si entendí bien. Me pareció que dijiste que no se tenía muy en cuenta la ejecución como como un indicador importante dentro de los proyectos de desarrollo que Así estaba es, en el mencionando, Perú pero medimos, sí, en el Perú medimos la ejecución presupuestaria. ¿Cuánto dinero se claro, afecta, se compromete? y, Esto te y incluye sí, pero inflación, esto te incluye corrupción, esto te incluye pagos futuros, exacto, arbitrajes, pero pero, no ves avance de obra. pero poquito después dijiste eh, que no habían inauguraciones. Y Sí, porque hay una brecha muy grande, ¿verdad? Justamente se gasta en servicios, se gasta en ejecución presupuestaria. Los ministerios normalmente eh, puntualizan a los equipos, a los teams, a los directores de proyectos, ¿verdad? Para que exista ejecución presupuestaria, pero eso viene de la mano con también ejecución de obras, ¿verdad? Porque eh, tiene que haber una vigilancia en paralelo, porque sí, si no, totalmente. no hay inauguraciones. Vos mismo te contestaste, eso es todo. Gracias. Gracias. Y aparte acá en nuestro país tenemos un recurso muy importante porque es un país donde la minería es una de las principales actividades, el tema del canon. Nosotros podemos ver que las municipalidades son las que más canon reciben. Hay municipalidades que tienen más presupuesto que ministerios en base al canon que reciben. Y sin embargo, los 20 distritos con más canon para obras no habían terminado de utilizar ni el 56% de sus recursos hacia noviembre del 21, en el mismo año del récord histórico. Finalmente, el 21 cerró con el MEF anunciando, como esperando un boomerang, ¿no? Tú mandas un anuncio, pero la ciudadanía te devuelve un perdón, pero yo abro el caño y no sale el agua, ¿no? Entonces, te manda el boomerang, se manda el boomerang a sí mismo diciendo la inversión pública alcanzó la cifra histórica de 39.000 millones en el 2021. Cifra histórica que, como hemos dicho, es un gasto presupuestal, financiero, no es ejecución real. Y aquí tenemos un desagregado que es un gráfico de esta oficina de comunicaciones del MEF, que miren de ustedes, en ese mismo año de récord histórico, tuvimos una gran cantidad de instituciones que no usaron ni la mitad del presupuesto. Por eso es que les digo que en el Perú el presupuesto no es un problema. Miren ustedes, esta tabla la hice sacando información año por año, a nivel de gobierno por nivel de gobierno, de la consulta amigable, una página web del Ministerio de Economía y Finanzas, para medir la ejecución presupuestaria. Verán ustedes que todos los años sobra dinero, nunca se llega al 100%. ¿Qué pasa con la plata que no se usa, aunque sea financieramente? Se devuelve al tesoro público para que se eh, revuelva a repartir para el siguiente año. Entonces, no es un tema de ausencia de dinero, porque esto es solamente el dinero destinado a la inversión pública. Otra cosa es que yo costé mal el proyecto y que para cada proyecto desde el inicio, como no tengo bien hecho los estudios, diga que cuestan menos de lo que deben de costar. Y cuando tengo el incremento real de cuánto cuesta, esté viendo de qué otro proyecto sacar para asignarle. Pero eso no es un tema de que le falte plata al Perú para hacer inversión pública. Es un tema de mal costeo. En mi país ocurre algo muy particular y siempre pasa. Y es que entre el 15 de diciembre y el 31 de diciembre ejecutamos presupuestariamente lo que no ejecutamos en meses. Y siempre es alrededor del 10%. Van a ver, hagan el intento este año, sobre todo los peruanos, entren a la página web de la consulta amigable el 15 y el 31. Van a ver, el 15 y el 1 de enero, buscando las cifras de cierre de año, van a ver. ¿Ah? Es porque entre el panetón, la Navidad, los cohetones y el Año Nuevo, los peruanos hacemos lo que no hacemos en meses. 15 de diciembre, ¿cuánto era la ejecución total presupuestaria en el 2021?
59.6%. ¿Ah? Casi 40% de recursos que no se iban a usar. Pero luego entré en febrero para buscar la ejecución del todo el 21, es decir, al cierre del 31 de diciembre. 69.7. ¿Cuánto? 10%. ¿Cuál es la cifra más real? Esta. Porque acá obviamente estoy comprometiendo todo lo que puedo para pagarlo el siguiente año para evitar devolver la plata al Tesoro Público. Y es tan real que pasa todos los años que entró después el 18 de diciembre del 2022. Y ustedes pueden ver ahí que tenemos un total al 18 de diciembre, o sea, unos días después del 15 para dar chance, 62%. ¿Mm? ¿Cuánto fue? Después entré en enero a buscar la ejecución total al cierre de año de 2022, al 31 de diciembre, 71%. ¿Ven cómo siempre es un 10% que pasa ahí? No todos los años somos expertos nosotros haciendo 10% en las últimas 2 semanas que durante meses no podemos hacer. Pero todos los años sobra dinero. También hago yo el ejercicio de entrar por niveles de gobierno para ver los avances. Aquí tienen ustedes las cifras que saqué en septiembre del 22 y las contrasté con noviembre del 22. Vean ustedes por nivel de gobierno y el total, ¿no? De 37, mira, 37.8% en septiembre del 22 y en noviembre 55.6%. Entonces yo dije, acá hay sectores que están ejecutando, wow, habrá que ver qué han hecho para tener ese porcentaje de 20% que aún así te dejaba casi la mitad de la plata sin usar, ¿no? En todo el año. Miren ustedes el primero, el sector desarrollo e inclusión social. A septiembre estaban en 0% de ejecución. Cero. No les digo un gobierno local, no les digo un alcalde, no les digo un gobierno regional, les digo un ministerio con todas sus entidades y empresas adscritas. 0. ¿Cuánto estuvo en noviembre? 88.1. Entonces uno dice, wow, ¿qué pasó? ¿Cómo habrá estado esa curva S? Vamos a ver cómo llegamos a 88. Bueno, claro, es que si todo lo que te propones hacer es un año, es un proyecto de un cerco perimétrico y no puedes hacer una cerca, ya pues, ¿no? Entonces este es el drama de la inversión pública en nuestro país. Un ministerio y entidades adscritas para un solo proyecto de una cerca. Pero eso no es lo que nos van a decir. A nosotros nos van a decir el 88% de ejecución. Por eso es que yo soy enemiga de medirlo así. Y también me metí uno por uno y les digo que en todos habían cosas para uno ir sufriendo, ¿no? Conforme iba desagregando. Ahí está. No me pregunten dónde está la exministra del MIS en este momento porque entramos todos aquí en problemas. Ahí está. Este año he hecho lo mismo, todos los años siempre lo hago. ¿Cómo estábamos en agosto? 37.6% en total como país de lo que habíamos ejecutado, pasada la mitad de año, en agosto. ¿Cómo le iban a los sectores? Ahí tienen ustedes al Ministerio del Interior y todos sus adscritos, igual que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Cancillería y todos sus adscritos, 15.2% en agosto, ¿no? Vean ustedes los bajos índices de ejecución, no hablo de gobiernos locales, de gobiernos regionales, sino de los que supuestamente tienen más capacidad de ejecución, que debería ser el gobierno nacional. Bueno, entre el 31 de octubre, la cifra del 31 de octubre, es decir, calculando que nos quedan noviembre y diciembre, para ejecutar, en el total está en 51.6%, un montón de plata no usada. Relaciones exteriores 17.5%, un montón de plata no usada. Interior 28.5%, como si no hubiera inseguridad ciudadana. Ambiente 43.7%, como si no tuviéramos tremendos problemas medioambientales. Justicia 44.2%, a lo largo del país hay cómo acceder a la justicia, está en la infraestructura y el equipamiento. Salud 46.3%, que no nos aprendimos nada del dengue, tampoco de la COVID, y estamos esperando que los brotes de dengue que ya se están dando se agraven durante el fenómeno del niño. Así, con 46.3%. Entonces ahí es como nosotros cuando ciudadanos al ver esto tenemos que empezar a decir por qué están las cosas así y cómo es que tienes el lujo de tener obras paralizadas en lugar de poner todos tus esfuerzos en la mejora de la gestión. Cuando vemos las razones por las cuales se ejecuta presupuestalmente tan mal, esta lámina es del MEF. Vean el diagnóstico del MEF, ahorita lo contratamos con la Contraloría. Nos habla de que las entidades han programado más gasto hacia final de año. Bueno, eso es todos los años, pero es que también si la mayor cantidad o a muchos le transfieres la plata
a la segunda mitad de año, como esperas que programen antes, un poquito ahí de, ¿no? También cuándo llega el dinero y por lo tanto cuándo puedo programar. Lentitud en procesos de liberación de interferencias y adquisiciones de predios, eso es correcto. Tenemos ese gran problema en todo lo que tiene que ver con el seguimiento físico legal y la inversión de interferencias. ¿Hay obras paralizadas? Sí. ¿Por qué? Porque las abandonas. No, no, no. Yo las abandoné porque hubo otro motivo. ¿Cuál es ese motivo? Esa es la razón que hay que entender para atacar por qué hay obras paralizadas. La consecuencia de ese motivo es el abandono y eso me lleva a la obra paralizada. Mientras no veamos el verdadero problema, no lo vamos a solucionar. Cambios en la programación multianual. No, no se me paraliza la obra porque la cambio en la programación. Yo le cambio la programación a la obra porque algo pasó que no lo voy a poder hacer según lo programado. ¿Qué es ese algo? Mientras no lo veamos, no lo vamos a solucionar. Arbitrajes y controversias. Sí, ahí nos demoramos muchísimo, hay malas prácticas, temores a la Contraloría. La Contraloría sacó hace 2 días, el 22 de noviembre, sí, perdón, les he puesto octubre, pero es noviembre, el 22 de noviembre sacó un nuevo diagnóstico de las obras paralizadas. En total en el país tenemos 2.171 obras paralizadas, según esta información que sacó la Contraloría hace 2 días a IAC. La publicó en el 22 de noviembre con data hacia el 31 de octubre, por eso les puse octubre. Entonces, tenemos actualmente 2.171 obras paralizadas por más de 28.000 millones de soles. Y ustedes pueden ver que se concentran prioritariamente donde siempre se encuentran. Y ahora van a ver por qué les digo donde siempre. ¿Dónde es? Vean ustedes, Cusco, ¿lo ven ahí? Cusco, Puno y Lima, donde siempre suelen encontrarse. Por niveles de gobierno, aquí tenemos que en los 3 niveles de gobierno tenemos obras paralizadas. La mayor cantidad en números está en los gobiernos locales porque son los que más obras hacen, pero son obras chiquitas. En montos, la mayor cantidad, el mayor monto está en el gobierno nacional. Entonces tenemos 2 maneras de visibilizarlas. ¿Qué tipo de proyectos son? La mayoría son de transportes y de comunicaciones, y luego vienen los de vivienda, construcción y saneamiento. Claro, a lo largo del país, la mayor cantidad de obras municipales son de agua potable y desagüe a través de las empresas municipales que prestan servicios de agua, y también temas viales como puentes, caminos, ¿no? Trochas carrozables, carreteras. Esos son la mayor cantidad de proyectos que hacen las municipalidades. Por su forma de contratar, ustedes ven que todas tienen proyectos paralizados, ¿ah? Con o sin privado, todas tienen proyectos paralizados porque las razones de ser son transversales a todas las maneras de ejecutar inversión pública que tenemos en nuestro país. Y aquí las tienen según la Contraloría. Incumplimiento de contrato. Cuando ustedes escuchan a la Contraloría explicar eso, y una serie de personas hemos estudiado un poco el tema, todo parte de que tú tienes una mala calidad del estudio de preinversión y un mal expediente técnico. Si tu información base es deficiente, es como una bola de nieve y ustedes lo saben perfectamente, todo lo que haces a la posteriori también tiene información deficiente y por lo tanto va a tener paralizaciones, demoras, revisiones. Cuando no se ponen de acuerdo en cómo hacerle frente a esas novedades que aparecen, adicionales de obra, incrementos de presupuesto y demás, se da el incumplimiento contractual. La mayor cantidad de obras paralizadas están en el escenario del incumplimiento contractual. Discúlpenme, lo que pasa es que, ¿qué les parece si al final hacemos una ronda de preguntas? Porque si no, me van a matar aquí Cristian y Di con los tiempos. Entonces, así al final vamos a tener un buen espacio, no se preocupen. Entonces, cuando llegamos a ese momento y no nos ponemos de acuerdo, tenemos un incumplimiento contractual, que es donde está la mayoría de las obras paralizadas en mi país. Adicionalmente, tenemos la falta de recursos financieros y liquidez, que no es contradictorio a todo lo que hemos estado hablando. Es parte de lo que hemos estado hablando. Es el mal costeo. Es el no haber identificado los adicionales de obra y no haber previsto el dinero. Y por lo tanto, a último minuto estar viendo de qué otro proyecto saco para financiar. Si yo digo que construir esta edificación me cuesta 100 y luego resulta que mi expediente técnico estaba tan malo que no me cuesta 100, que me cuesta 110, estoy buscando de dónde sacar ese 10. Y normalmente se lo pido al Ministerio de Economía, y el Ministerio de Economía dice, no, sácalo de tus otros proyectos y total vas a devolver un montón de plata. Pero ¿qué dicen las autoridades? No, esta vez no voy a devolver nada, dámelo tú.
Y ahí se entrampa una disputa que, uy, ¿para qué les cuento? Entonces, muchos de estos proyectos paralizados están en esa situación, malos costeos. Discrepancias, controversias, arbitrajes, se van al arbitraje. Y en el arbitraje hay una serie de formas de hacer que esto se dilate. Yo soy árbitro y lamentablemente hay muchos abogados de parte que tienen prácticas dilatorias del arbitraje para de esa manera buscar presionar a la contraparte a, mira, puedo seguir poniendo medidas cautelares una tras otra, tras otra, tras otra, así se vayan a caer, pero las pongo. Total, tú eres el que tiene la obra paralizada a la mitad, la gente lo está viendo, la prensa lo está viendo, ahorita te vacan, negocia conmigo o te va a ir peor. Entonces, el uso político legal de estos espacios también es terrible. Conflictos sociales. Si desde el inicio no hacemos una buena matriz de involucrados y stakeholders, como nos comentan siempre Ed y Cristian, pues esto se va a dar y en mi país se da muchísimo los conflictos sociales. La gente siente que el proyecto le llega de afuera, no participa, no lo siente suyo, muchas veces se ponen en contra del proyecto o no lo terminan viendo como algo de utilidad, se generan una serie de situaciones donde no se tiene esta viabilidad social, por así decirlo. Eventos climáticos abundan. En la Amazonía de Perú no tienes un año para construir, tienes el tiempo que no llueve para construir, porque después el cemento no pega. También tienes el tema de que la mayoría del transporte de los materiales es por la vía pluvial, por los ríos. Cuando no hay buen caudal de río no puedes transportar. Entonces, estas cosas que no son novedad porque son desde que todos, desde siempre, todavía son problemas porque no lo sabemos afrontar. Deficiencias del expediente técnico. Muchos proyectos están a nivel de expediente y están presentando deficiencias. Y así podemos continuar. Y para que vean, ustedes les decía que no es novedad, aquí tienen la de junio. En junio teníamos ¿cuánto? 1826 obras paralizadas. ¿Dónde se concentran? Cusco, Puno y Lima. Y aquí tienen la del 2022. En julio del 2022 teníamos 2.346 obras paralizadas. ¿Por cuánto? Monto parecido al actual, 28.000 millones estábamos aproximadamente. Hace un año estábamos en 29.000 millones, seguimos en lo mismo. ¿Dónde se concentran? Puno, Cusco y Lima. ¿Eh? ¿Motivos? Ahí tenemos al costado. Falta de costeo adecuado, falta de recursos y liquidez, incumplimiento contractual, eventos climáticos, arbitrajes, disputas, conflictos sociales. Estamos en lo mismo. Y el trasfondo de todo esto es que desde el inicio no estás haciendo un buen estudio técnico, un buen expediente técnico, una buena matriz de involucrados, un buen análisis de saneamiento físico-legal, un buen cronograma de cómo implementar la obra para evitar los eventos climáticos, un buen contrato desde el inicio, pro forma de contrato, para que te den los espacios necesarios para poder resolver cualquier discrepancia o controversia de forma eh, no tan adversarial. Y aquí tienen ustedes que ya hace un año la Contraloría nos venía diciendo lo mismo, ¿no? La mayor cantidad paralizada de obras se encuentran a nivel de las municipalidades, en cantidad de número, ¿no? También teníamos varias obras, ustedes pueden ver que estaban en el marco de la reconstrucción con cambios antes del Yaku y del ciclón. La Contraloría ya lo estaba avisando. Obras que se habían sometido a procesos para destrabar obras, aplicaron esas normas para destrabar obras y después de aplicarlas siguieron trabadas. A veces el tema no es sacar más normas, a veces el tema es hacer las cosas. La corrupción, finalmente, nos dice la Contraloría que en el año 2022 la corrupción habría ocasionado un perjuicio económico de aproximadamente 24.000 millones de soles en obras públicas. 56% de esto en los gobiernos regionales y gobiernos locales, 44% de esto en el gobierno nacional. Es decir, no nos libramos del mal endémico. Y aquí tenemos, por lo tanto, el ciclo de la inversión pública. La programación multianual, donde yo tengo que ver este horizonte trianual que comentábamos al inicio, articulado a mi planeamiento estratégico para ordenar mi cartera de proyectos de los próximos 3 años, para asignar proyectos que respondan a ese gap entre el objetivo estratégico, entre lo que quiero, la brecha que quiero cerrar y la situación actual. Esa fotografía intermedia, cómo la voy a ir menguando, ¿no? O afrontando a través de esta cartera de proyectos ordenada en base a criterios. Esa cartera de proyectos en base a criterios va a contener proyectos en distintos niveles. Algunos estarán en formulación y evaluación,
que es donde yo tengo el análisis socioeconómico del proyecto, ¿verdad? Eh, Quiero construir un colegio, tengo una brecha educativa, muy bien, necesito poner un colegio, ¿dónde lo pongo? ¿De cuántos pisos? ¿Para cuántos alumnos? ¿Dos idiomas? ¿Un idioma? ¿Con buses? ¿Con comedor? ¿Una cancha que se use para varias cosas? ¿Dos canchitas para deportes distintos? ¿Laboratorio? Todo eso lo tengo que analizar acá. Y una vez que tengo ese análisis socioeconómico, recién paso a la ejecución, que es donde tengo el estudio, el expediente técnico de ingeniería a nivel de detalle, y luego la ejecución física y financiera de la obra, ¿no? Y finalmente el funcionamiento, que es a donde todos queremos llegar, la inauguración y la puesta en servicio con la operación y mantenimiento y una mirada ex post de si realmente estoy o no contribuyendo al cierre de las brechas. En mi país, la mayoría de proyectos de inversión registrados en este aplicativo o este data informática que le llamamos el banco de inversiones, se encuentran en qué fase. Adivinaron, en la fase de ejecución. Pasan los años y ahí están la mayoría de proyectos y no salen de ahí. No, no inauguramos mucho. La mayoría de proyectos peruanos continúan en ejecución. ¿Qué podemos hacer ante ello? Para afrontar estas obras paralizadas que la Contraloría una y otra vez nos evidencia y que nos impiden llegar a la inauguración cuando queremos llegar, cuando necesitamos llegar y cuando el país necesita que se llegue. Pues yo creo que afrontar el toro por las astas. Si tu problema de saque diagnosticado por todos es que tienes una mala calidad de expedientes técnicos y de preinversión, no hagas mesas, no te dediques a dar más recursos y mesas de destrave cuando ya está trabada la obra. Haz eso, pero no puede ser ese tu as bajo la manga. Tu as bajo la manga debe ser mirar lo que no quieres mirar. La preinversión, los expedientes técnicos, sus contenidos mínimos, fortalecerlos, no debilitarlos. Cada vez están más débiles, cada vez tenemos menos estudios, solo tenemos un estudio a nivel de perfil y muchísimas fichas para declarar viables millones de soles. Entonces, menos fichas, más estudios, mejores expedientes técnicos. Fortalecer los comités de seguimiento, una práctica que tuvimos en el SNI, pero que se quedó un poco de lado y que en el InvierteP no se ha terminado de implementar con el nivel de empoderamiento que se tenía antes. Para en esos espacios de coordinación entre distintas áreas de la entidad poder hablar y también invitando a otras áreas de otras entidades con el proyecto abarque distintas, poder hablar de qué es lo que se necesita para sacar adelante el proyecto. Meritocracia, menor rotación de personal. Tema complicado si en nuestro país tenemos ministros de transportes que dicen que porque tenían un brevete ya era suficiente para ser ministro. ¿Se acuerdan que hemos tenido un ministro así ahora fugado? Si no hay meritocracia, si hay una constante rotación, si nuestros ministros duran 3 meses aproximadamente y luego cambian a todo su personal, incluyendo al área técnica, estamos en un problema. Similar ocurre en los gobiernos regionales y gobiernos locales. La alta rotación impacta. Liderazgos orientados a resultados. Si nuestras máximas autoridades en los 3 niveles de gobierno están orientados a no hacer política pública, no a sacar adelante los proyectos, sino a sus problemas políticos judiciales, por eso es que el Perú está como está. Entonces, mientras no tengamos autoridades centrados en la política pública, sino en otros temas, ¿quién le está prestando atención a los problemas de fondo del país? Y si no atendemos las necesidades urgentes que tenemos en Cusco, Puno, en donde siempre están las obras paralizadas, ¿cómo evitar otra vez escenarios de convulsión social? No tienen agua, no tienen educación, no tienen ni siquiera para las medicinas más básicas, no tienen comisarías. ¿Qué podemos exigir? Que todo lo que tenemos nos bien que dar. Articulación de instituciones, cabal, básico. Yo creo que los proyectos para poder llevarse a cabo necesitan una articulación entre las distintas instituciones que participan, gobiernos regionales con gobiernos locales para no duplicar, gobiernos locales con ministerios para que a la hora que se solicite el financiamiento no se anden reobservando los expedientes y todo fluya, los proyectos que tienen competencia compartida, donde participa más de una institución coordinando, ejecutando más todavía. Formas colaborativas de gestión de inversiones. Yo creo que hay que ponerle más énfasis a proyectos grandes, implementando el BIM, implementando las PMOs. Yo creo que ahí nos hemos demorado un poco porque en 2019 lo pusimos en el Plan Nacional de Infraestructura, toda la pandemia esto quedó casi en stand-by y ahora se está volviendo a impulsar, ¿no? A partir ya de hace un par de años, y eso es bueno, pero hay que acelerar un poco el ritmo.
Inclusión de población stakeholders, para mí esto es un elemento clave porque es un elemento muy ausente. Y esto es lo que nos lleva a que los conflictos sociales estén en la lista de los principales problemas. No incluimos a la ciudadanía, construimos para ellos sin ellos. Entonces ahí hay un tema de fondo que tenemos que revisar. Las contrataciones del Estado, tenemos una norma que no ayuda y por eso es que estamos optando por los G2Gs para usar los contratos NEC y evitar irnos por los contratos del Estado, porque son completamente adversariales. Si haces esto, te castigo. Si haces esto, no hay un espacio de diálogo. Y ahí creo que es importante tener mesas de trabajo con sector de construcción, con rectores de abastecimiento, con la academia. Y finalmente algo que Eddie y que Cristian nos mencionan mucho, herramientas eh, que nos orienten a llevar un mejor avance, una mejor gestión de todo el ciclo, el PM4R, todas estas herramientas que tienen que ver con el PMI, el PM, inclusive el BDC, todas estas herramientas que nos ayudan a trabajar colaborativamente, pero a tener también un orden, ¿no? En el PM4R tenemos como 7 herramientas, distintas matrices que si se llevaran adecuadamente, nomás la matriz de involucrados, el análisis de stakeholders, ir dando información, cuántos proyectos se habrían salvado. Yo recuerdo proyectos donde pensaban que si tú sacabas el agua de una localidad y la llevabas a otra, ibas a dejar a todas las personas alrededor de aquí sin agua y se opusieron al proyecto. Ya ese proyecto es uno de los principales proyectos del país y está paralizado hace muchos años, está en el Plan Nacional de Infraestructura y yo he contado por lo menos 4 presidentes que han prometido destrabarlo, no han podido. Y aún así todos ellos utilizaran el agua para consumo humano, para regadío de tierras, para todo lo demás, siempre iba a haber suficiente para poderlo llevar a la otra localidad. No, el manejo de stakeholders, el manejo, la comunicación, en incluir cómo puede ser un gran reto inclusive para proyectos que son bandera en un país, en este caso en el mío, en el Perú. Bueno, dicho esto, quedo atenta a las consultas, a los comentarios que ustedes quieran realizar. Dickinson, sí, buenas noches. Buenas noches, Carla, y buenas noches todos. Gracias de verdad por esta charla. Bueno, yo soy colombiano y no hay diferencias entre nuestros países, las problemáticas son muy similares. Quería simplemente enfatizar que dentro de las causas que mencionaste, por lo menos en mi región, las causas que generan esas paralizaciones de la inversión pública que tanto daño hacen, nosotros identificamos una que básicamente, dos que consisten en un muy pobre análisis de los riesgos del proyecto y la otra consiste en que se planifica para ejecutar la obra, no para el beneficio o el valor que ésta debería aportar. Y lo decías tú, que es preferible medir en cuanto a la prestación del servicio que se obtiene derivado de la infraestructura construida, más no de la terminación de la obra, que decías además que extrañabas ya las inauguraciones porque lo que se celebra es el perfeccionamiento del contrato. Pues igual, pienso que deberíamos insistir efectivamente, como nos lo indica PM4R, en una planificación para resultados, y yo le agregaría resultados sostenibles, y que desde la planificación se involucren indicadores de éxito del proyecto, pero medidos con base en el beneficio que espera el usuario final. Si se trata pues de una red de acueductos, finalmente, ¿cuántos beneficiarios o usuarios de la red de acueductos tienen el servicio de forma sostenida y un servicio de calidad? Ese de verdad debería ser el indicador, no la terminación de la obra, ni siquiera la terminación de la obra. Era eso, gracias. Totalmente de acuerdo, Dickinson. El tema de poner indicadores que tengan que ver con la calidad del servicio en funcionamiento es algo clave. Mira, aquí lo más cercano que tenemos es que un think tank peruano que se llama GRADE, que es una institución seria, hizo un análisis hace un par de años sobre los proyectos que ya estaban en funcionamiento para determinar si esos proyectos en funcionamiento estaban impactando o no en el cierre de brechas. El resultado lamentablemente fue negativo. Es decir, ni siquiera los proyectos que llegan a estar operativos están realmente cumpliendo su finalidad de cerrar las brechas.
Y la mayoría de nuestros proyectos están en ejecución hace mucho tiempo y de ahí no sale. Entonces, sí. César, muchas gracias, Dickinson. Sí. César, adelante, por ¿Cómo estás, favor. Carla? Realmente muy interesante y nos has hecho un repaso así, pero ¿no? Que todos los años vemos sinceramente qué pasa aquí en el país, sinceramente. Yo quería, primero, hacerte una consulta, una apreciación respecto del tema del OCDE. ¿Qué te parece acerca, digamos, de esta línea de trabajo que tiene el gobierno y en cuánto puede ayudar según tu percepción, según tu experiencia y tu conocimiento en estos temas, ¿no? Y por la cercanía que has estado justamente en el MEF. En segundo lugar, también me pareció muy interesante el hecho de que básicamente las mayores trabas en obras de parte de gobierno es en los incumplimientos de contrato y en el tema financiero, ¿no? Las deficiencias financieras, como decía, prácticamente entre el 70 y el 80%. Ahí está el núcleo realmente crítico de los proyectos, ¿no? Y que también desvirtúa mucho otras ideas que a veces nosotros tenemos acerca de por qué es que se paralizan los proyectos. Y aquí también una consulta. Tú que has vivido, no, me imagino no trabajado, sino vivido en el MEF, porque en el MEF también se vive, ¿no? Digamos, con una intensidad. Me sacaron Muchos con vivimos también. contracciones una Así vez del es, MEF. sí, 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 es así. Sí, los conozco también, digamos, bastante. Pero ¿no te parece también que ayudaría mucho una clara visión un tanto más descentralista del MEF, con una mayor fortaleza de planificación regional? Y en los niveles, digamos, de evaluación, de planificación, de ejecución, de supervisión, de visualización, y etcétera, 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 puedan tener un nivel muy fuerte entre, digamos, una visión nacional y este conglomerado de gobiernos regionales que también juegan un papel a veces nada positivo en lo que se refiere, y otro tipo de gobiernos subnacionales, ¿no? En general, ¿no te parece de que eso también podría, digamos, ayudar, a concentrar, ¿no? Y una visión más fuerte regional, no de la región de ahora, donde tenemos 500 regiones, eso realmente es algo absurdo que sucede acá, ¿no? Absurdo realmente una situación. Serán departamentos, pero no regiones. ¿No te parece que también por ahí, digamos, podría colaborar una visión de este tipo a todo este tema realmente que todos los años se produce? Hay que hacer algo diferente. Sí, mira, muchas gracias, César, por tus preguntas, comentarios. Sobre el primer tema, el de la OCDE, yo creo que en realidad tenemos que ser conscientes que estamos un poco lejos. Mientras no atacamos las brechas, mientras no tengamos institucionalidad, mientras no tengamos Claro. articulación público-privada, yo creo que a la interna, bueno, no quiero ser infidente, pero al menos en mi época yo creo que éramos conscientes de que era un discurso mediático, pero una realidad de difícil alcance. Y dudo que haya cambiado un poco las cosas, porque ahora que somos más bien Ujú. expectantes, yo eh, veo un Perú con una inversión público-privada cada vez más distante, veo un sector minero que se repliega peligrosamente, veo que no hay confianza empresarial, veo que no hay mucho avance en la institucionalidad, tampoco hay mucho indicador en términos económicos, sociales y ambientales, que son los que te recomienda el CEPAL para acercarte a la Agenda 2030. Entonces, no nos veo Sí. realmente, es un reto muy grande, ¿no? Y hay que hacer país todos juntos para lograrlo algún día. Por otro lado, sobre tu segunda pregunta, la visión regional, yo siempre he tenido esta sensación y de repente ustedes también la comparten, de que lamentablemente el concepto del proyecto territorial, ¿no? Que es lo más cercano que tenemos en inversión pública, hablar de algo regional, ha cambiado como tantas veces como han cambiado los directores generales. Cada Sí. uno ha llegado con una metodología diferente y una definición diferente de lo que es un proyecto territorial. Lo más cercano que tuvimos fue cuando el MEF logró con FONIE, con el MIDIS, articular el FONIE. Y pusimos ahí un combo de 4 tipos de proyectos para que lleguen de forma conjunta a los distintos espacios geográficos donde se iban a implementar. Si mal no recuerdo, eran transportes, comunicaciones, educación y salud, ¿no? Eran como, o uno de ellos era vivienda, perdón, agua potable podría ser, pero no me acuerdo Sí, exactamente, eran seguramente solo 4, saneamiento. eran Ujú. solo 4, ¿no? Y la idea era hacerlos llegar en conjunto. Nunca se pudo, nunca funcionó, porque cada sector tenía que opinar y luego salía con un decreto supremo, y luego salía un segundo decreto supremo del MIDIS a la municipalidad. Entre esos 2 decretos supremos se les iba el año. Nunca se pudo. Entonces,
eso es lo más, las experiencias concretas más reales que hemos tenido. Pero soy completamente consciente, como tú has mencionado, de que es el tema del desarrollo a través de la infraestructura, o, hablando netamente de inversión pública, no del desarrollo con una lógica territorial la que nos falta. En su momento lo tratamos de poner en el plan de estímulo del MEF bonificaciones para las mancomunidades municipales, tratando Claro. de orientar por ahí, o para Ujú. el FONIPRED, que ahora se llama el FIT, más puntos si presentaban proyectos articulados entre regiones, mancomunidades regionales. Pero ¿qué pasaba? Se articulaban para un proyecto y chao. Claro. No había esta visión de desarrollo que iba más allá del Y proyecto. sostenibilidad, No, exacto. Entonces, claro, ni siquiera le daban una buena sostenibilidad ni al así es. proyecto ni a la institución misma, ¿no? Entonces, son todavía esfuerzos que yo creo que quedan un poco grandes. Muchas Perfecto. gracias, César, por Sí. tus consultas. Eh, Ojalá seas ministra de Economía, pues más bien entonces, para que cambies el tema, ¿no? Hacemos mm, votos. Gracias, César, por la pregunta. ¿Quién sigue, por favor? Sí, Preguntas una concretas, amigos. consulta, Por Carla. favor, gracias. sí, Daniel, ¿Qué Daniel, tal? Felicitarte por la presentación, está excelente. Nos han cacheteado con los números, tanto anteriores como actuales. Ha sufrido lo que sufrimos nosotros, los que gestionamos proyectos en el Estado, ¿no? Y la verdad, lo que has puesto sí es la verdad. Solamente quisiera agregar, eh, el asunto es también recurso humano. Las personas que están en el Estado, el Ministerio, eh, son bastante operativos, conocen bastante operativa los proyectos, pero de gestión les falta un montón. Entonces ahí es donde se traba la situación y sobre todo son jefes, o sea, ni siquiera es la parte media, los jefes son los que por desconocimiento, ¿no? Comienzan a trabar las gestiones, ¿no? Un contrato FIDIT lo quieren hacer como no, contratación del Estado, ¿por qué va a recibir esta? Entonces, lógicamente que el contratista va a reaccionar, pues, ¿no? Es normal. Y eso también impacta, pues, en lo que tú dices, ¿no? Los perfiles, los EDI, las ejecuciones, no van bien. Mira, de un perfil a un EDI, un efecto de defectivo de ingeniería, es el 100% del monto. Lógicamente tú vas al ministerio y dices, oye, este ahora cuesta 200 millones y ahora está costando 400 millones. ¿Por qué, no? Entonces, esa situación también perjudica y lo que tú decías. Hay bastante, me quedo con lo que tú dices, la verdad que es importante. Oye, hago mi KPI sobre lo que voy a inaugurar, no hago mi KPI sobre lo que estoy ejecutando. Yo he estado, hay programas en los cuales pues, habían 140 obras y tenían 4 años de programa y le digo, ya, ¿y cuántas obras tienes liquidadas? Una, en 4 años. Una. Entonces, si tú no liquidas, por más que esté ejecutándose y la parte operativa, mantenimiento, lógicamente, hay que hacer un seguimiento, ¿no? Porque lo dejan, no, se lo dejan ahí a los beneficiarios y ellos, si harán bien las cosas o no lo harán. O sea, yo creo que debe haber un seguimiento post, ¿no? Para ver si lo que estábamos programado o estaba diseñado inicialmente para disminuir la brecha se está cumpliendo o no. No es justamente tener la infraestructura, ¿no? Y lo último, ¿no? Una de las cosas que tú dices también es la, la rotación de personal. La parte del desconocimiento, la rotación del personal y sobre todo los jefes. O sea, son los que toman la decisión, son los que toman la esto. Entonces, eh, no tienes una situación permanente que pueda, pues, oye, avanzar de 1, 2, 3, 4 años y hacer esta cosa como debe ser. Yo sé que hay que hacer algo porque es la cantidad de obras, proyectos que están paralizados y los perjudicados son los usuarios. Precisamente, hay gente que no tiene agua, no tiene desagüe, no tiene luz, no tiene nada de eso y no es por cuestión, y no es por cuestión que no tenga plata, lo que tú dices, no es cuestión que no tenga dinero, el Estado tiene dinero, sino que no saben gestionar. Eso nomás quería agregar. Y te felicito, excelente tu presentación, la verdad. Gracias. muchas gracias.
Daniel, mira, solamente para comentar un poquito, un comentado tú sobre en el funcionamiento, qué evaluación se hace. La evaluación ex post del Invierte PE, al igual que la de la SNIP, que son los sistemas que tenemos de inversión pública en su versión actual y en su versión anterior a la actual, contempla 4 momentos. De esos 4 momentos, para cada uno tiene que haber una metodología. Estamos 2023, casi 24, el Invierte PE, este sistema actual entró en vigencia en febrero del 17. Solamente el primer momento, la evaluación de los primeros 6 meses tiene metodología. Los otros 3 momentos no. ¿Cómo pedirle a los distintos operadores públicos que hagan una evaluación ex post si no le dan las herramientas? René, por favor, adelante. René, hola. Buenas noches. Gracias por la presentación. Sí, mira, yo trabajo en el sector transportes y una de las cosas que creo que nadie está viendo es que las obras paralizadas empezaron a partir del 2017, su incremento. ¿Y cuál fue el evento importante? Fue el La abajato y el derogación. fin de la construcción. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Al parecer, teníamos las empresas líderes que estuvieron metidas en este tema de la corrupción y ya no hay otras empresas. Entonces, ¿qué han venido? Las chinas, vinieron las coreanas y te dejan la obra, simplemente te la dejan. Entonces, Sí. ahí hay que hacer un análisis de cuáles son las brechas para tener empresas competitivas, porque es fácil decir, el reglamento de contrataciones no funciona el otro, pero como antes sí funcionó, y Ahí con hay varios corrupción. temas, René, y tienes tu razón. Yo quiero agregar un tema adicional al tema de la corrupción, ¿no? ¿Y qué tenemos a partir del 2017 de febrero? Un nivel de estudio donde antes habían dos, uno de los cuales se agrupaba, o sea que en total eran 3, ¿no? Y esta es una crítica que inclusive, si ustedes googlean algunos estudios que ha hecho el BID sobre el Invierte P en comparación con el modelo del SNIP, donde antes teníamos 3 niveles de estudio, el perfil, la prefactibilidad y la factibilidad, ahora tenemos un solo nivel de estudio, que es el perfil, el más básico, y un montón de fichas. Esta llamada velocidad que le quisieron dar a la inversión pública, derogando el SNIP para crear el Invierte PE, para en parte de los discursos de campaña presidencial hacerlo más rápido y llegar más rápido al expediente técnico y ejecutar, lo único que han hecho es que esa ausencia de información en la preinversión se traslade a más deficiencia en la ejecución. Has trasladado los tiempos y los problemas de una fase a otra, pero no has solucionado el fondo. Y eso nos lleva a que muchas lentitudes que estaban en la preinversión, y agrégale que antes tenías una unidad formuladora que formulaba y una otra área que se llamaba la OPI que evaluaba. Yo le digo a mis chicos de tesis, ¿no? Es como que ustedes hagan la tesis y ustedes la prueban. No hay un segundo check, nadie más mira lo que tú mismo formulas, entonces tú lo declaras viable, no hay ningún incentivo para la mejora de lo que tú formulas. Y con eso que tú formulas y tú declaras viable, se hace el expediente técnico. Bajaste niveles de estudio y calidad técnica y reduciste los ojos que miran lo que se declara viable. A esa reducción de calidad y de revisión que supone el Invierte PE respecto del SNIP, agrégale todo lo que bien mencionas del Club de la Construcción y el Lavallato, ¿no? Entonces, es por el Lavallato que hasta ahora las APPs no pueden levantarse reputacionalmente y nos hemos ido por los G2Gs. Nadie se mete. ¿Cuántos proyectos saca por inversión que los concursos públicos quedan desiertos, a pesar de que son proyectos que están en el Plan Nacional de Infraestructura? Esa es una clara respuesta, ¿no? Entonces, agrégale lo que tú bien estás mencionando, nuestros problemas que tenemos para hacer procesos de selección sólidos, claros, meritocráticos, transparentes, con factores de evaluación que no sean solamente cómo ahora me dicen 10 céntimos más para adjudicarte el puente Tarata, ¿no? O sea, con verdaderos factores de evaluación que no sea la moneda, el precio más barato para no seguir repitiendo estas simulaciones de competencia donde realmente no las había. Y agrégale a todo eso las deficiencias estructurales que implicó el paso del SNIP al Invierte PE, sin perjuicio de que el SNIP tenía miles de errores, ¿no? Pero aquí lo único que se hizo Pero fue trasladar los problemas de una fase a otra.
Claro, Y yo estuve pero en las de dos, la, porque yo fui parte del equipo que creó el Invierte-P y tuve que explicarle a todo el Perú la transición de uno a otro, pero también soy consciente de que ahí es cuando tú ves cómo la política impacta en lo técnico, ¿no? Cómo la política existe y se mete en los procesos técnicos. Entonces yo era consciente que la norma que estábamos haciendo, y lo decíamos, era más débil que el SNIP, pero era la presión política porque eso era la decisión. Con eso se parte de los caballitos de batalla de la campaña. Entonces la política existe. Y cuando tú estás haciendo estas normas, tú eres consciente de que no es real eso de yo soy técnico, yo no soy político. Eso es mentira. Los técnicos existen junto a la política y ese es el trabajo de un rector, más cuando llegas al despacho ministerial. Esa es la realidad. La técnica y la política son dos caras de la misma moneda. Entonces, en medio de todo, estás tratando de que ese león sin dientes, algún dientecito por ahí pueda tener. Y ese fue el Invierte-P. Eso es lo que les puedo yo comentar. claro, pero mira, yo tengo las estadísticas y te voy a decir algo. Un perfil te demoraba 3 años, una factibilidad, 3 años, un estudio definitivo, 3 años. Pero nadie está Ponte, diciendo que no fue así. Lo que estamos diciendo es que por lo menos esos proyectos tenían igual más está calidad, mal. Mira, tenían más no calidad. sé, mira, yo te explico porque, mira, ahora, por ejemplo, un estudio definitivo se demora 3 años. Salen las fichas, de nada sirve. ¿Y sabes cuál es la debilidad del Invierte? Es que no tiene un comité que priorice ciertamente qué obras se deben, qué obras van a cumplir, van a hacer posible el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Entonces, ¿qué sucede? Viene el político, viene el congresista y dice, apruébeme este proyecto. Oye, pero si no está, no tienes ni siquiera un comité. Son millones de soles que van comprometidos y simplemente dice, ya hay que poner esta idea y de ahí sale el proyecto, aunque sume o no al objetivo estratégico. ¿Por qué? Porque la debilidad no es de ahora, es antes del Invierte, es del SNIP también, o sea que no hay un consejo dentro de un sector que te diga, va este proyecto porque tiene más beneficiarios. No. Ah, Y mira, ¿qué hay ahora? Tienes un montón de proyectos viables pero que no te suman al objetivo estratégico. Y es a así nivel es, René. nacional. Muchas gracias. Ujú. Efectivamente, cuando creamos el Invierte, acuérdate uno de los comentarios que daba el presidente en su momento. Proyectos con cierre de brechas, con lógica al cierre de brechas. Por eso es que la programación multianual que existía en el SNI como un proceso se elevó a nivel de fase para articularla con CEPLAN. No tiene ese plan funcionando adecuadamente, bueno, no CEPLAN, sino el planeamiento estratégico funcionando adecuadamente. ¿Qué programación multianual vas a tener? Y al final lo que prima es el debate nocturno en la ley de presupuesto y ahí se definen los proyectos. Tanta programación multianual, tanto presupuesto multianual, todo se define en un debate en la noche. Y lamentablemente, como bien dice René, no hay pues un norte de cómo escoger los mayores proyectos, los mejores proyectos. Cuando Tony Alba fue ministra, tuvimos que salir a la prensa a hacer notar que quisieron meternos 500 proyectos, de los cuales, más de 500, de los cuales solo 5 estaban aptos, ¿no? Tenían viabilidad. Y sacar otros proyectos que los tenían, ¿no? Esos debates de la ley de presupuesto. Y así, con presión mediática, logramos hacer que no nos metan tantos proyectos no adecuados en sus debates los señores congresistas. Muchas gracias, René. Abraham, buenas noches. Sí, buenas noches. Felicitaciones por su exposición. Los números han sido claros. Eh, quería comentarle el tema de la corrupción que se viene enquistando en ese tema de las contrataciones y ya es muy complicado porque tengo información que en el tema yo estoy en el interior del país y ya la corrupción viene desde el tema de la elaboración de los expedientes y los montos son del 10 al 15%. Entonces, bueno, el empresario va al nacimiento del expediente, hace un expediente acorde a lo que él quiere para ganar esa obra, gana la obra, pero si ya empezó así, tengo información que hasta le conviene llegar a un arbitraje en ciertos casos, y realmente esto se complica. Entonces, ¿cómo? Y esto repercute en las obras de calidad, porque en el interior del país como bien dijeron, hay empresas chinas
que también ya no están haciendo obras de calidad y están complicando a terceros, porque ellos contratan a terceros y no están pagando a terceros. Entonces, es complicado lo que viene desarrollándose en la corrupción con el tema de la ejecución de obras, porque estos empresarios que dan la coima también tienen que sustentar esto en su contabilidad. Y para sustentar eso en su contabilidad empiezan a comprar facturas de favor, que es lo que ha hecho Odebrecht, pero de una forma más técnica. Entonces, esto también repercute en el tema de la recaudación. Esto es un círculo. Entonces, ¿cómo se podría manejar esto? Tenemos la institución de SUNAT, tenemos la Fiscalía, tenemos el tema de la Contraloría. ¿Cómo se podría manejar con estas tres instituciones el tema de la corrupción en obras de envergadura en el tema del interior del país, ¿no? Yo estoy en Puno ahora y me sorprende lo que señalaste, son 200 obras paralizadas por el gobierno regional, pero no tendría un porqué. O sea, nosotros acá en Puno estamos recuperando, pero necesitamos, o sea, hay un tema de dinamismo por parte del sector empresarial, pero si el gobierno regional no lanza las obras, o sea, y lo que he visto también que en administración directa, que tienen una obra acá debe ser de 14 millones, lanzan una convocatoria, pero la obra está paralizada, está paralizada, entonces es complicado, ¿no? Y respecto a un comentario del tema del OCDE, o sea, también he trabajado en Lima, pero, o sea, no hay que ver las realidades. De repente hay ciertos sectores en el Perú que ya se han llegado a formalizar, pero en el interior del país estamos, ¿cómo queremos llegar a la OCDE si tenemos el tema de no hay agua, no hay saneamiento en el interior del país? No hay un tema de infraestructura en el interior, no hay calles pavimentadas en el interior del país. Hay un tema no hay cultura tributaria en el interior del país, o sea, habría que analizar bien el rumbo del Estado, del Ejecutivo, ¿no? O sea, ¿cómo quieres ir al OCDE, pero tenemos tantos problemas por resolver? Gracias. Gracias a ti, Abraham. Muy interesante lo que comentas. Efectivamente, alguien me dijo, y voy a hacer una broma cruel, pero alguien me dijo, por lo menos esos del Club de la Construcción no dejaban quebrados a los empresarios peruanos, sino que los volvían parte de su, ¿no? Pero acá lo que estamos viendo es una serie de subcontratistas que se quedan en el aire porque ni siquiera los comunican para que les puedan reconocer y simplemente vienen estos consorcios que cambian de un proceso a otro su personería jurídica o su fachada, ganan la licitación, cobran un poco los adelantos y se desaparecen. Y ese es un problema tremendo que estamos teniendo. El comercio el año pasado hizo un análisis, y me acuerdo que me pasaron la voz, de la cantidad de empresas que con sanción vigente estaban recibiendo buenas pros en otros lugares. Y era porque en muchos casos obviamente había corrupción de por medio, pero muchos otros estaba de que no se registraban rápidamente las sanciones en el registro de inhabilitados que maneja el OCE y que tampoco había la cultura de revisarlos. Y que también habían sendas limitaciones cuando estábamos en estos casos de que a pesar de que el reglamento y las normas de contrataciones te dicen de que las impedimentos alcanzan, ¿no?, a los que tienen empresas con accionariado que ha sido previamente sancionado en otra empresa, ¿no?, o que comparten gerentes o accionistas o puestos de mando, ¿no?, o que pertenecen a una misma sucursal o una misma matriz. O sea, la norma está orientada para tratar de evitar estas jugadas, por así decirlo, que estos consorcios están haciendo. No obstante, la identificación rápida es sumamente difícil y cuando se identifica no se llega a registrar rápidamente y cuando se registra las entidades no siempre miran y también está la corrupción. Entonces, yo creo que ya no es un tema más de qué más normar, porque normado ya está. Yo creo que lo que nos falta para andar contratando a estas empresas que sabemos que presentan documentación falsa, que sabemos que andan dejando las obras a la mitad, así cambien de nombre o se consorcien o lo que quieran, ya no es más tema de norma, sino más tema de comunicación oportuna, ¿no? Ya no basta con sacar un registro y esperar a que las entidades entren a mirar porque no lo están haciendo. Y la comunicación de las sanciones en el registro no es tan inmediato. Entonces sí hay muchas cosas que se les escapan. Yo creo que allí hay que articular mejor eso por el lado del aplicativo que maneja el OCE y cómo hacerle llegar
notificaciones, alertas, por ejemplo, a las entidades públicas. El gobierno electrónico ahí tiene que ser clave, porque si no, no vamos a llegar como Estado, como aparato público. Si yo ahorita fuera MEF y fuera abastecimiento, yo estaría metiendo gobierno electrónico en las capacitaciones porque ya hay temas que ya inclusive estás sobreregulando en ese aspecto. Pero por el otro lado, lo que tú mencionas con la fiscalía, con el poder judicial y demás, yo creo que ese es un reto pendiente porque no veo o no he visto yo realmente una articulación en ese sentido. No es como que hasta acá llega el derecho administrativo y lo demás es derecho penal, ¿no? Entonces, yo puse la sanción, yo lo registré, hay a los demás que se informen o no, pero ahí estaba, no pueden decir que no sabían, ellos tienen que entrar todos los días a mirar mi registro, ¿no? Entonces, esa lógica no va a funcionar y hasta acá es el sistema de abastecimiento. Lo demás es otro sistema, es otro rubro, es el derecho penal, ahí no me meto. Pero esa lógica yo creo que es la que un poco nos está jugando una mala pasada, ¿no? Tenemos que cambiar un poco más de chip para articular un poco más las acciones, de repente abastecimiento con procuradores, abastecimiento con OSIS, y estos a su vez con fiscales y demás, ¿no? Porque los procuradores de cada entidad deberían ser los que estén procurando ahí o cautelando ahí junto con los órganos de control que no se cometan desfalcos, por así decirlo, no defraudaciones al erario de la institución. Entonces, yo creo que ahí hay más que articular y que los sistemas se están quedando un poco cortos, porque finalmente abastecimiento, control y también Procuraduría son sistemas del Estado y tienen por ley orgánica la obligación de articularse, no ley orgánica por el Ejecutivo, pero nuevamente no, ya no es un tema de norma, ya no es un tema de norma, y es un tema yo creo que de voluntad, básicamente voluntad y de decisión. Excelente, Carla. Excelente presentación. Amigos, Cristian, gracias. Sí, solamente Daniel. una cosita, para Rapidísimo, agregar por nomás favor. lo que sí, una de las cosas también, Carla, es, yo he visto personas en el comité de contratación que no son idóneas, no Ajá. conocen nada, no hay una filtración al contratista. Es más, cuando se presenta al concurso, uno nomás se presenta. ¿Por qué? Y digo, le más empresa, porque sé que voy a volar con estos precios, voy a volar con el otro. Y se le dice a la entidad, oye, tu precio está bajo, ¿no has considerado esto? Sí, pues es lo que tenemos. Entonces, no es la solución, no es que lo que tenemos y te obligan que puedas ejecutarlo. O sea, todo un contexto esa, pero estoy segura que de una u otra manera hay que salvar esto, la verdad. Gracias. Excelente, Daniel. Carla, palabras finales, por favor, para esta noche. Bueno, agradecerles a todos ustedes por acompañarnos, por su participación, por la preocupación que tienen por la inversión pública. Yo creo que a los que nos metemos en este negocio nos causa tantos dolores como alegrías el tema, porque muchas veces tú sientes que sale un proyecto y dijiste, le mejoré la vida a la gente, pero salen tantas otras que no salen o haces tantos intentos por apoyar a la gestión pública, la infraestructura y ves que como le inviertes que tú pones todo tu corazón y tus conocimientos y las cosas no funcionan y te duele, pero luego basta que algo salga bien y sientes que has aportado valor público. Y yo creo que por eso es que muchos de nosotros hemos decidido en algún momento ser funcionarios y quizá algunos hemos dicho en este momento hay que respirar un poco, pero ya después regreso o estoy buscando el momento y seguro así ustedes también. Y los que están del lado del sector privado, siempre es muy importante el apoyo del privado. No sé ustedes, cuando yo tenía que ver las agendas de proinversión, porque yo asesoraba a los ministros en los comités de proinversión, era muy importante revisar las iniciativas privadas, revisar los insumos, o sea, la visión privada para poder realmente construir proyectos en conjunto, eso es importantísimo. Y aquellos que están en las consultorías, desde ahí también es un importante espacio para aportar y hacer las cosas, generar valor público en cada proyecto, en cada producto que realizan. Finalmente, yo creo que si todos estamos en la gestión pública a través de la inversión pública, es porque queremos un cambio y no queremos ser parte de lo que criticamos. Y por eso es que estamos hasta las 9 de la noche, un día viernes aquí. Muchísimas gracias a Edith y a Cristian. Muchas gracias a todos. Gracias, Muchas aplauso, buena, buenas buena. noches. Por favor, si pueden prender sus cámaras, amigos, para tomarnos la foto de rigor y que quede este momento inmortalizado. Y Carla, Prende la foto, me saco los lentes. que no sea la última vez que te tenemos aquí. Sabemos que es un tema muy apasionante. Por eso es que la gente está ahí prendida y quiere continuar, pero no queremos abusar más de tu tiempo.
Así que nuevamente las gracias. Por ahí alguien me preguntó si teníamos un grupo de WhatsApp. Ahí he puesto el link. Nos pueden seguir por ahí para los que están por primera vez conectándose. Y Carla, nuevamente las gracias para ti. Muy buenas noches para todos, amigos. Muy buen fin de Buenas semana noches. para todos. Tomaste Buenas ya la noches, foto, gracias. Gracias, Cristian. gracias. Saludos a todos. Buen fin de Gracias, semana. saludos. La Felicitaciones, foto, no se Cristian, olviden. no te olvides. Lo más Cuídense. importante, claro. Saluden, saluden. Un, dos, tres. Saludando, Saluden, por saludando. favor, saludando. Listo. Ya Un, dos, está. tres. Pisco. Pisco. Muchas Gracias. gracias. Ahí estamos, Arréglese. gracias. Gracias a Chao, todos. chao, Buenas fin de noches. semana. A Carla, a Buenas todos. Un noches. Buen gusto. fin de semana. Cristian, Chao. salud. Gracias. Y nuevamente felicitaciones a Eddie. Buenas noches con todos. Estamos presentes. Gracias. Felicitaciones a Vale. todos. Vale, chao, Vale, chao. muy bien. Felicitaciones, Ok. Carlita. ¿Ah? Chao, Chao. muy buena. Muy bien. Chao. José Luis Callao, Listo. gracias. Chao, nos vemos. Sorry.